El tema, ¿por qué es la razón del tema? El tema lo he llamado entender y potenciar el amor real en nuestro ser. De pronto el nombre es como un poquito extraño, pero sin embargo yo diría que tiene unas connotaciones supremamente importantes al día de hoy. Por un lado, que tenemos que entender profundamente cuál es el sentido del verdadero amor. Y por otro lado es de qué manera nosotros podemos potenciar ese amor que todos tenemos en nuestro interior. O sea, no es extraño que los seres humanos, toda la vida, todas las épocas, en toda la historia de la humanidad, se ha pintado el corazón como el centro del amor. En general lo hemos interpretado mucho desde el punto de vista del amor físico. Eso es verdaderamente interesante, digamos que uno pueda enamorarse de otra persona o querer a sus hijos o querer a su madre o a querer a su padre o a sus hermanos. Y ese es un sentimiento muy valedero y muy real, muy hermoso. Pero además de eso, digamos, hay otras facetas de amor que son totalmente desconocidas quizás para nosotros, pero y de pronto por ese empeño en enamorarnos aún de nosotros mismos de una manera muy egoísta, hemos generado todo este dolor que hoy en día nos embarga, no solamente en el campo de lo que estamos viviendo, sino en el campo de las relaciones interpersonales, ya sea con la familia, con los amigos, bueno, aún con el mismo planeta. No tenemos una buena interrelación. ¿Y eso qué es? De alguna manera, yo diría que es falta de un amor profundo, un amor real. Entonces, la gran pregunta es, ¿será que ese amor se puede construir? Por supuesto que se puede construir, si es que nosotros tenemos un volcán dormido aquí adentro. En todas las tradiciones antiguas se habla que en el centro del corazón mora la fuerza divina. Para algunos eso posiblemente suene a algo extraño, pero hoy en día la ciencia aún lo está corroborando a través de muchos experimentos. O sea que uno tiene un potencial allí que está esperando que lo comience a trabajar. Por ejemplo, la idea de generar buenos pensamientos, buenos sentimientos, de meditar, de hacer ejercicios físicos, de hacer todas estas cosas que hemos ido aprendiendo a través de esas charlas anteriores, eh, de alguna manera nos ayudan profundamente a potenciar ese amor. Y lo hacemos de una manera silenciosa porque ni siquiera nos damos cuenta. Ese era otro problema, que como uno no cree muchas veces en lo que tiene adentro, pues generalmente trabaja más en lo que puede observar afuera. Pero el llamado de la charla de hoy básicamente es como eso. Aprendamos a trabajar muy adentro de nuestro corazón para comenzar a hacer que ese volcán que está dormido empiece a despertar y nos posibilite de alguna manera unos cambios reales, que son los cambios que estamos esperando en este momentico para la humanidad. Y yo diría que ya se están dando, ¿sí? Ya se están dando. Nosotros estamos hablando hoy en día en muchas partes de que estamos entrando a una era que se llama la era de Acuario. Eso también es un campo desconocido para muchas personas. La época que acaba de pasar es la época de Piscis, que era la época de los peces. ¿Y quién estaba en la época de los peces? El gran líder de la época de los peces fue Cristo. O sea, Cristo nos habló por todos lados del amor. Por donde iba nos decía, amados los unos a los otros, ámate a ti mismo. Yo diría que nos está dando la solución. Hoy en día, quizás
en este momento crítico que estamos viviendo, muchos seres humanos estamos reconociendo que la mirada tiene que volcarse adentro. Y cuando la volcamos adentro empezamos a despertar ese volcán de amor, o sea, ese volcán desconocido. Entonces, vamos hoy a hablar un poquito de todo eso. O sea, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar inicialmente de lo que nos muestra la historia y lo que nos muestra el lado científico un poquito en el contexto de lo que es la estructura del amor. Por un lado, pues nosotros sabemos, como decíamos ahora, que todos los días nos podemos acercar más y más a ese amor real. Por ejemplo, en estos videos que están haciendo, el que dice Hernán hoy, por ejemplo, que llamaba a la oración, llamaba a la meditación, llamaba a la reflexión, llamaba a los ejercicios, llamaba, bueno, a tanta cosa. De alguna manera, eso es como irse acercando un poquito más hacia ese amor profundo que está dentro. Entonces, vamos a aprender, quizás de hoy en adelante, hagamos toda una tarea muy profunda de aprender a generar acciones desde el corazón. Ahora les voy a explicar por qué razón es muy importante generar acciones desde el corazón y no desde acá. Y me voy a basar en un poquito en la parte histórica, inicialmente, para poder explicar un poquito la parte científica. Nosotros sabemos por historia antigua, y quizás muchas personas no lo conocen, que nosotros como raza hemos pasado por diferentes razas. Hoy en día, ¿cuál es la raza que estamos trabajando? La raza aria. Y cada raza trae como una misión muy concreta. La misión de la raza aria es que tarde que temprano en este planeta se va a dar la armonía de los valores humanos y los valores divinos. Tarde que temprano se va a dar. ¿Cuándo? No sabemos, pero yo diría que ya empezamos. En este momento empezamos a hacer un corte. Entonces esas 5 razas que hemos desarrollado a través del tiempo y han sido de hace muchos millones de años, les voy a dar los nombres así rápidamente, pero no me voy a detener en lo que hacía cada raza porque no es el tema de esta charla, pero sí para mostrar cómo la primera raza, que fue la uraniana, la llamaban la raza uraniana, y lo único que hizo fue tratar de que esos seres que estaban en lo divino quisieron inmiscuirse en el campo de la materia, o sea, tratar de vivir esta experiencia. Pero para hacer vivir esta experiencia todavía no tenían un cuerpo. No sabían cómo iban a hacer un cuerpo. Entonces tuvieron que empezar a modelar un cuerpo. Luego vino la segunda raza, que fue la raza hiperbórea, en donde recién se empiezan a formar la base de lo que hoy en día es el cerebro. O sea, lo que se llama la zona límbica. Y estoy hablando de muchos millones de años. Cada raza fue en esos comienzos. Se habla de que aproximadamente fue de 10, 15 millones de años. La tercera raza que vino después fue la raza lemuriana, en donde prácticamente se empieza ya a conformar un cerebro en el ser humano, el sistema nervioso y quizás el verdadero cuerpo humano. Después ustedes quizás ya oyen hablar un poquitito de lo que fue la raza anterior a nuestra, que fue la raza Atlante, o sea, la cuarta raza. Esa raza fue una raza muy especial. Y ahí es donde empezamos a verdaderamente desarrollar el trabajo con la parte del cerebro, o sea, con la mente racional. Pero para haber empezado la raza Atlante, eso ya habían pasado millones de años de haber trabajado con la zona límbica, con esta parte de acá, con la base del cerebro, porque no existía la posibilidad de trabajar con esto. Y la raza aria es la que ha desarrollado a millón, por decir así, la capacidad de la razón. Pero ¿hasta dónde ha llegado la raza aria con esa razón? Pues sabemos que ha llegado a cosas muy lindas, pero también sabemos que ha llegado a cosas destructivas. Entonces,
se ha desarrollado demasiado en esta raza aria del afán posesivo, y ese afán posesivo nos ha dañado demasiado. Entonces, vamos a hacer una comparación. Aparece primero el sistema límbico, que fue desarrollado durante la segunda raza, que fue hace millones de años, y luego aparece la raza atlante, después de muchos millones de años, a desarrollar recién la mente racional. Y nosotros ahora la hemos fortalecido mucho. O sea que entre lo que es el manejo de la zona límbica y lo que es el manejo de la mente racional, transcurrieron millones de años. ¿Eso a qué va? Entonces vamos a ahora sí un poquito a la parte de lo que se ha generado durante todo ese proceso. Se han desarrollado y generado y grabado en el interior del ser humano miles de experiencias. Y todas esas experiencias, uno quiera que no, nosotros no estamos separados, nosotros somos uno, cosa que es muy difícil reconocerlo. Nosotros heredamos toda la historia de la humanidad. Hemos heredado la historia genética. Hoy en día se habla mucho de la historia genética. Por ejemplo, yo a veces me aterro de ver a mis hijos expresando cosas que eran parte de un silencio que yo mantenía, pero que de alguna manera se refleja en ellos. ¿Qué quiere decir? Que lo genético se ha transmitido. Y nosotros hemos recibido la parte genética de nuestro árbol genealógico hacia atrás. Y hemos recibido la historia genealógica de toda la humanidad. O sea que hemos recibido la historia de lo que es el manejo límbico y hemos recibido la historia de lo que es el manejo de la mente racional. Eso es totalmente evidente. Bueno, entonces, pasando un poquito a los desarrollos científicos, porque es muy importante que la ciencia también va avanzando y va avanzando y va avanzando, y en este campo del trabajo de la raza aria empezó a desarrollar todo ese proceso de trabajo de la razón. También ha habido mucha investigación. Y a partir de los años 1985, prácticamente se ha desatado una ola de médicos, de psicólogos, de investigadores que empezaron a proponer la teoría de un nuevo consciente. No es el consciente intelectual como se hablaba antes del año 85, sino del consciente emocional, o sea, de la inteligencia emocional. Y esos campos de investigación, no solamente en el campo neurológico, neurobiología, neuroquímico, etcétera, los logran describir con una precisión que uno se queda aterrado. Hoy en día hay un libro muy interesante que se llama La inteligencia emocional de David Coleman, que vale la pena realmente leerlo. Bueno, pues bien, ese estudio de funcionamiento físico del cerebro revela que ese trabajo de conciencia humana funciona de una manera tan específica en cada ser que a veces, por las características de cada uno, es muy diverso, o sea, pero sí nos ayuda a comprender mucho mejor la naturaleza de nuestras respuestas, ¿sí? O sea, qué respuestas damos ante las circunstancias de la vida. Muy bien, entonces les voy a hacer un compartimiento de pantalla de lo que es, vamos a hablar entonces en la parte científica de lo que es el sistema límbico y el sistema de la mente racional. Se habla de dos circuitos. Entonces aquí voy a compartir pantalla. Ustedes van a ver en su pantalla el dibujo de un cerebro. Muy bien, ahí está. Aquí tenemos el dibujo de un cerebro, donde ustedes ven que la investigación científica muestra que hay unos circuitos. Ellos hablan de un circuito que es el circuito número 1, que es el sistema límbico. Ese sistema límbico es lo que aquí aparece en colores amarillo, azul, bueno, verde, etc. Ese sistema límbico tiene
en el interior de ese sistema hay una cosa que se llama amígdala. La amígdala no son este par que tenemos aquí. No son las amígdalas que tenemos aquí en la garganta, ¿no? Es una amígdala que está incrustada allá en el sistema límbico del cerebro. Y ese es un sistema que fue muy necesario construirlo en aquellas primeras épocas, porque de alguna manera ante ese sistema límbico siempre era necesario que nosotros tuviéramos una respuesta muy rápida. Voy a pasar otra gráfica que es más representativa. Entonces, aquí tenemos esto en un dibujo más ampliado, donde tenemos la zona del tálamo, que es ahí ese sector que mostraba en colores, y acá en el fondo de ese sistema está la amígdala, de ese sistema límbico. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este sistema límbico, ¿qué es lo que hace? Y fue el primer sistema que se desarrolló, y estoy hablando de la segunda raza aria, de la segunda raza de la humanidad, que fue hace muchos millones de años. Entonces, toda esa información que proviene, del exterior, los toman los receptores primarios de nuestro organismo. ¿Cuáles son los receptores primarios? Bueno, está la vista, está el tacto, está el sistema auditivo, y al tomar esa información externa, automáticamente todo eso se desplaza por redes nerviosas, todas las redes nerviosas de nuestro cuerpo, y va a parar hasta el tálamo, hasta ese sistema límbico. Resulta que cuando nosotros queremos dar una respuesta a algo emocional, por ejemplo, algo emocional, supónganse que yo voy caminando por la calle y viene un perro y me ataca. ¿Qué es lo que yo siento en ese momentico? Un susto terrible. Entonces ese susto inmediatamente lo mando por sistema nervioso, lo capto a través de la vista, del oído, y lo mando al sistema, con el sistema nervioso lo mando al tálamo. Y el tálamo inmediatamente le da una respuesta, le da una información a la amígdala. ¿Para qué? Para que yo pegue el salto. Porque si no lo pego el salto me muerde o me ataca. Supóngase otro ejemplo. Si estamos aquí reunidos todos en este momentico, yo no lo quiera, ¿no? Lógicamente. Aparece un terremoto. ¿Qué haríamos la mayoría? Salimos despavoridos. Pero inmediatamente lo haríamos. ¿Por qué razón? Porque esa información de susto, de miedo, de pánico, inmediatamente va al tálamo y le da una información a la amígdala para que responda inmediatamente. Con estas situaciones que estamos viviendo del famoso bichito, ¿qué es lo que está pasando? Muchas de esas informaciones están llegando, básicamente llegan al tálamo. Una información que yo leo en WhatsApp, que leo por internet, que me lo mandan en un video, informaciones que a veces no son ni tan verídicas, me hacen que yo crea en eso, me lleno de pánico, le mando una información a la amígdala, inmediatamente empieza a generarse estrés, angustia, bueno, todo lo que sabemos que se puede, me pongo supremamente nervioso, alterado, o sea, todo mi sistema se ve alterado. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ese sistema? Fíjense que ese sistema fue desarrollado tantos millones de años porque era necesario. Yo me imagino a esos primeros hombres cavernarios que se les venían esos animales encima, que tenían que hacer, corriendo, defenderse de una. ¿Sí? Pues entonces, este sistema, miren la forma como viaja la información, ahí está la figurita. La forma como viaja la información es una información que viaja inmediatamente desde el tálamo a la amígdala, y para nada, absolutamente para nada, está interviniendo la corteza cerebral. O sea, el cerebro no está interviniendo, porque ese sistema es independiente. Es el primer sistema que se generó en el ser humano. Bueno, ¿qué sucede? Que ese sistema límbico, pues, es el causante de muchas tragedias humanas. ¿Por qué razón? Porque nosotros solamente tendríamos que utilizar ese sistema límbico en caso de emergencia. Pero nos acostumbramos a
a trabajarlo tan rápidamente y por tantos millones de años de una manera determinada que si a mí me dan un golpe, inmediatamente yo respondo con un golpe. Y muchas veces muchas personas se preguntan, ¿y qué hice? Por Dios, me atacó una persona, mismo saqué un arma y le pegué un tiro. Y después dice, yo no quería hacer eso, ¿qué pasó? Que la respuesta que dio el sistema límbico fue una respuesta totalmente absurda, de rapidez, generada por la amígdala y nos causa mucho daño. Bueno, vamos al otro sistema. Hay un sistema que fue ya construido, como les decía, en la época de los atlantes, que fue el sistema donde empezaron a trabajar con este otro circuito, que es el circuito número 2, en donde ya va a intervenir la corteza cerebral. ¿Qué sucede? Que ya muchos seres humanos nos hemos ido entrenando a través del tiempo. Por ejemplo, yo creo que todos los que estamos acá nos hemos ido entrenando a través del tiempo para no responder en muchas ocasiones ante una ofensa con una respuesta violenta. ¿Por qué razón? Porque llega la información al tálamo y en vez de mandarla directamente a la amígdala, nos hemos ido entrenando para comenzar a utilizar el cerebro, o sea, para pensar antes de actuar. Por ejemplo, yo me acuerdo hace muchos años que a mí se me atravesaba, pero hace años se me atravesaba alguien en la calle cuando iba manejando y bueno, los pensamientos eran terribles. ¿Qué pasaba? Que en ese momentico mi respuesta era, este se me atravesó, este desgraciado, no sé qué. Inmediatamente le lanzaba un improperio o cualquier cosa, se me envenenaba por dentro. ¿Qué estaba haciendo allí? Utilizando el sistema límbico, que era la respuesta ante este que se me atravesó, un desgraciado, y me llené de fastidio. Pero hoy en día, a través de una práctica de muchos años, yo prácticamente puedo decir con certeza que ahora se me atraviesa la misma persona y yo inmediatamente le lanzo un pensamiento positivo. Inclusive pienso, ¿qué le pasará? Iba descuidado, no me vio, está de afán. En muchas ocasiones, aún viendo si esa persona es totalmente maleducada, le digo, Dios mío, ayúdalo a entender que por ahí no es la cosa. Entonces, fíjense que en ese momento que estoy haciendo, utilizando el circuito número 2, que es el de la corteza cerebral. Pero aquí viene un inconveniente. Un inconveniente muy serio es quizás el inconveniente de que como ese sistema límbico fue trabajado durante tantos millones de años, cuando hoy en día uno quiere utilizar el sistema número 2, muchas veces se ve impotente. Por ejemplo, ¿cuántas veces decimos, no, yo voy a hacer eso? Pero cuando en el momento de actuar, ¿por qué estoy diciendo voy a hacer eso? Porque estoy utilizando la corteza cerebral, estoy pensando que voy a hacer eso. Pero en el momento en que me llega la oportunidad de sacarlo adelante, no soy capaz. Entonces, ¿qué pasó? Que resulta que el sistema, estas investigaciones mostraron que el sistema límbico es un sistema supremamente rápido y el sistema de la corteza cerebral es un sistema pero muy lento. Desafortunadamente muy lento. Entonces, como nosotros estamos tan habituados por genética a actuar de una manera muy rápida, muchas veces nuestro sistema límbico se nos adelanta y nos gana al análisis de la parte de la utilización de la corteza cerebral. Entonces, pasa muy a menudo. Yo veo amigos que dicen, mira, yo estoy convencido y he analizado y he pensado que tengo que dejar el cigarrillo, que tengo que dejar el trago, pero no, y eso hasta daño me está haciendo, pero no sé qué me pasa. El momento en que yo cojo una botella, yo no quiero parar, o sea, ya nadie me detiene, o sea, el sistema límbico me la gana. Y empiezo a beber y a vivir y a beber y a beber y termino como un loco. Bueno, eso es un ejemplo, pero yo diría que hay ejemplos. En el sistema económico se ve muy a menudo. Yo tengo un presupuesto de gastos en mi casa muy bien determinado. Quiero solamente gastar para esto y esto, porque realmente ahí es donde me alcanza el dinero.
pero voy al supermercado y empiezo a ver por aquí una promoción, por allá algo que me gusta, por allá no sé qué, y automáticamente, sin pensarlo un segundo, empiezo a llenar la vasija del mercado con todas esas cosas. ¿Qué pasó con eso? Que al final del mes me veo en aprietos, porque ya estoy endeudado, entonces ¿qué tengo que recurrir? A los sistemas bancarios, a llenarme de deudas con unos intereses súper altos y después ya no, prácticamente estoy en una bancarrota horrible. Entonces no es porque el ser humano no quiera hacer las cosas. Hoy en día yo diría que la raza aria desarrolló tanto la razón que quiere hacer las cosas siempre de una buena manera. Por ejemplo, en el campo de las relaciones, en estos días me decía un amigo, ayúdame un poquito, mira que yo estoy en este momentico de crisis, estoy terrible en mi casa, estoy con mi esposa, estamos que ya ni nos vemos. Y somos conscientes ambos que si seguimos por ahí, este matrimonio se va a desbaratar. Pero a pesar de eso, de que lo dialogamos y que llegamos a acuerdo, al otro día estamos en las mismas. Entonces yo le dije, pues hombre, yo te invito a una charla que va a estar este viernes, a ver. No sé si se pudo conectar o no. Pero, ¿por qué razón? Porque entonces uno dice, pues entonces estamos impotentes, por Dios. Porque si a pesar de que somos conscientes que tenemos que hacer las cosas, cuando muchas veces las queremos hacer, no somos capaces porque el sistema límbico, que tiene una velocidad increíble, y el sistema de la corteza cerebral es muy lento, nos la va a ganar, entonces estamos perdidos. Pero no estamos perdidos, no estamos perdidos. ¿Por qué razón? Porque resulta que a raíz de unas investigaciones del año 1970 aproximadamente, apareció un circuito súper extraordinario, que es el circuito número 3, que lo llaman el sistema inteligente del corazón. O sea, lo que yo les decía al principio, es el volcán dormido que tenemos aquí, que tenemos en nuestro pecho, en nuestro corazón, el volcán dormido. Entonces el sistema inteligente lo han ligado a muchas cosas, de campos energéticos, por supuesto. Estamos hablando de la teoría de los campos unificados, que son campos energéticos que surgen del corazón y abrazan a toda la humanidad. Abrazan lo que realmente más se beneficia en el momento es el que está al lado mío, el que está más cerquita. Entonces, eso es fantástico. Pero fíjense las características que tiene este sistema inteligente en el corazón. Es que este sistema es un sistema que viaja directamente, así como está la flechita ahí, viaja directamente desde el corazón hasta nuestro cerebro y no deja que el sistema límbico funcione. O sea que ese sistema número 3, que es el circuito 3, sistema inteligente en el corazón, es totalmente independiente de los otros sistemas que conocíamos. ¿Qué quiere decir esto? Que afortunadamente también en esas investigaciones, cuando hablaron de las teorías de los campos unificados, en los años 1970 descubrieron, a través del estudio de partículas muy pequeñitas, átomos, subátomos, de toda la teoría cuántica, comenzaron a llegar a partículas muy supremamente pequeñas de nanos, prácticamente nanopartículas, que por más que los científicos quisieron investigar sobre eso, no pudieron meterse ahí, no pudieron. Entonces, ¿qué llegaron a la conclusión ellos de que esas eran partículas de Dios? O sea, las partículas de la esencia original, de la creación, de cómo nos creó el ser humano y cómo nos creó el universo. Y a eso lo llamaron sistema unificado de energía, que no es más que otros científicos le dicen lo que muchos llaman Dios, llaman energía universal, llaman fuente de poder, llaman lo que ustedes quieran, pero es la que hemos reconocido desde los primeros tiempos hasta los primeros seres que crearon este planeta se arrodillaban ante lo desconocido. Estaban venerando algo que estaba más allá de ellos. O sea, es un reconocimiento de que hay algo que nos trasciende. Entonces, mírense lo lindo que es esto. Afortunadamente, nosotros podemos construir
o potenciar diario y diariamente ese sistema número 3, tratando de no dejar que ese sistema límbico nos invada. ¿Por qué razón? Porque aún en el corazón han descubierto que en ese corazón están todas, absolutamente todas, las cualidades hermosas que el ser humano pueda tener. O sea, en el corazón está la bondad. No en vano el Cristo nos hablaba del amor y siempre lo representaban con el corazón. ¿Sí? Ustedes recuerdan las figuras que nosotros veíamos de jóvenes cuando estábamos muy niños, veíamos siempre el corazón, el Sagrado Corazón de Jesús, decía, y era lleno de energía, unas luces que salían de él. Entonces, ¿por qué razón? Porque en ese corazón está todo lo hermoso que nosotros podemos generar, o sea, sentimientos de compasión, sentimientos de bondad, sentimientos de entrega, sentimientos de pensamientos bondadosos, palabras elocuentes. Es decir, ese sistema del corazón no deja albergar cosas que no nos sirven, sino que ahí tiene todo el potencial uno para comenzar a construir una buena relación. Por ejemplo, cuando hacemos una meditación, y recuerdan que vimos la primera charla que decíamos, que tratemos de conectarnos con la imaginación en el corazón. ¿Por qué razón? Porque yo quiero sacar de allí la mejor respuesta que puedo dar ante una sociedad que muchas veces demanda de mí respuestas lindas. O sea, yo estoy en ese momentico cuando me conecto con el corazón en una meditación que estoy haciendo, generando las cosas más hermosas, los campos magnéticos más especiales que pueda generar. Cuando tengo un pensamiento que surge del corazón, ¿qué es lo que estoy haciendo en ese momentico? Por ejemplo, lo que les decía ahora, una persona viene y me agrede. Cuando me agrede, se choca conmigo, etcétera. Si yo saco del corazón bondad, no reacción, etcétera, buena relación, ¿qué hago? Pues le digo a esa persona, no se preocupe, por Dios, no se preocupe, no se preocupe porque usted no me vio o alguna cosa, ¿eh? Entonces, es supremamente hermoso aprender a trabajar del corazón. Bueno, hoy que estamos hablando de los grandes cambios en la humanidad, ojalá ustedes puedan ver muchos videos que se mueven no en el campo del COVID, porque hoy en día estamos centrados solamente en eso. Hay muchos videos que se mueven en los campos diferentes de energía, que nos hablan todos del amor, del amor, del amor, del amor, del amor, del amor. Por todos lados hablan del amor, del amor, del amor, del amor, del amor, del amor. Y yo digo que en este momentico, afortunadamente, veo muchas personas, para mí es una grandeza lo que está pasando, que a pesar del dolor que está sucediendo, muchos seres humanos están volcando su mirada al interior, o sea, están trasladando esa mirada hacia el corazón. ¿Y qué quiere decir trasladar esa mirada al corazón? Que sin darse cuenta están potenciando este circuito número 3, están potenciando ese sistema inteligente en el corazón. Bueno, además la investigación va más allá, que ese sistema inteligente del corazón es 5000 veces más rápido que todos los otros dos sistemas que conocemos, que el sistema, aún el sistema límbico, que es más rápido de todos, de la corteza y el límbico, es 5000 veces más rápido. Y adicional mueve una energía tan desconocida, tan universal, que se conecta con todas las fuentes del universo y nos trae paz, serenidad y amor. Ganancia, super ganancia. Entonces, ¿por qué la charla de hoy? Porque decíamos, bueno, vamos a entender cómo es esto de ese trabajo de potenciar el amor real. Perdón. Porque la tarea de hoy en adelante, yo diría, es tratar de construir permanentemente
este sistema inteligente del corazón. No construirlo porque ya lo tenemos, simplemente es alimentarlo. Alimentarlo desde que nos levantamos. Bueno, Hernán resumía un video hoy muy interesante, ahí está. De que nos levantemos y lo que hemos hablado también en otras charlas, de que nos levantamos, ¿qué hacemos? Conectémonos con el corazón y démosle gracias al universo por las posibilidades nuevas que aparecen en ese día. Dios, por ahí veo a alguien que pone oraciones muy lindas, oraciones que ponen en la madrugada, porque nos conectan con la fuente interna, con esa fuente interna. Después vamos a meditar, después hacemos ejercicios respiratorios, después vamos a caminar, nos vamos a conectar con lo mejor, vamos a estar atentos para detenernos en muchos momentos del día a ver para dónde es que voy, qué es lo que estoy construyendo, cómo mi relación con mis hijos, con mis parientes, con mis vecinos, con mis amigos, con mi pareja, con todo el mundo, cómo lo comienzo a revisar. Y revisar es porque quiero cambiar. O sea, el mundo quiere cambiar hoy. ¿Quién no quiere cambiar en este momento? O sea, si alguien no quiere cambiar es porque todavía está quieto. Bueno, a lo mejor lo hay y seguramente muchos, porque todo se mueve en este planeta. Entonces, pero también es mucho el ser humano que hoy en día está trasladando su mirada hacia el interior. Y eso es grande, eso es extraordinariamente hermoso. Bueno, entonces, entendido estos tres sistemas, ahora sí, miremos cómo ese sistema inteligente del corazón lo vamos a trabajar. Afortunadamente tenemos en la historia de la humanidad innumerables ejemplos de seres que han trabajado desde el corazón. Bueno, hay unas figuras de todos los ambientes y de todas las corrientes. Tenemos al Cristo, tenemos a la Madre Teresa de Calcuta, ustedes saben que fue una alma extraordinaria, que aún ante las enfermedades con su sistema inmunitario trabajaba con leprosos todos los días. ¿Cuándo le dio lepra? Nunca. Se los cargaba llenos de lepra y los llevaba a sus sitios de atención. ¿Por qué no le daba nada? Porque sencillamente era un alma que trabajaba con el amor de su corazón. O sea, es como si uno se vuelve inmune. Hoy hablamos de fortalecer el sistema inmunológico, con todo lo que sabemos que tenemos que hacer. ¿Sí? Pero adicional, si tenemos una buena energía interior y trabajamos desde el corazón, nos volvemos más inmunes todavía. San Francisco de Asís recorría todas las calles muerto de hambre. Y lo único que hacía era orar. Esa oración de San Francisco es hermosísima. Recuérdenla, ojalá puedan buscarla, es hermosísima. Es una oración salida del corazón. Aquí tenemos al Buda, que fue creador de una gran corriente en el Oriente. Tenemos a un Nelson Mandela, que todos conocemos la historia de Nelson Mandela, es un alma extraordinaria también. La historia de Gandhi. Gandhi trabajó por su país toda una vida con el lema de la no violencia, o sea, él trabajaba desde el corazón. Y siempre nos dio unas enseñanzas supremamente grandes. Bueno, y abajo hay toda la figura que usted quiera a través de toda la historia de la humanidad, de la época de los egipcios. Muy bien. Entonces vamos a trabajar ahora un poquito con una historia que quiero mostrarles. En la clínica de un famoso cirujano cardiólogo, entra la secretaria al consultorio de este y le anuncia que un viejito muy pobre deseaba consultarle, recomendado por un médico del hospital público. El médico le dice que lo atenderá una vez que haya atendido a todos los clientes con órdenes médicas. Después de 2 horas de espera, el médico recibe al anciano y éste le explica la razón de su visita. Doctor, el médico del hospital público me ha enviado donde usted porque únicamente un médico de su prestigio podría solucionar mi problema cardíaco. Y en su clínica poseen equipos suficientes para poder llevar a cabo esta operación. El médico ve los estudios y coincide con el colega del hospital. Le pregunta al viejito que con qué seguro social se haría operar. Este le consulta. Bueno, doctor, ahí está el problema. No tengo seguro médico y tampoco dinero. Como verá, soy muy pobre, y peor, sin familia. Lo que pido, sé que es mucho, pero tal vez entre sus colegas y usted puedan ayudarme. El médico no lo dejó terminar la frase.
Estaba muy indignado con su colega del hospital. Lo envió de regreso con una nota explicándole que su clínica era privada y de mucho prestigio. Por lo tanto, no podía ceder a su pedido. Él había estudiado y trabajado duro todos estos años para instalar su clínica, ganar el prestigio y los bienes que tenía. Cuando el anciano se retiró, el médico se percató que éste había olvidado una carpeta con unas poesías y una frase suelta que le llamó mucho la atención. La frase decía: el órgano que mejor habla es el corazón, y firmaba Jean Marcel. Esta frase le gustó mucho al médico, pero lo que más le llamó la atención fue el nombre del autor de la frase, Jean Marcel, ya que le hacía recordar su niñez y su juventud, pues en la primaria la maestra le leía sus hermosos cuentos infantiles. En la secundaria, la profesora de literatura les enseñaba bellísimas poesías y fue con una de ellas que al dedicarle a una de sus compañeras se enamoró y esta fue su primera novia. ¿Cómo olvidar todo eso si fue parte de lo mejor de su infancia? A la semana siguiente, al finalizar la jornada, la secretaria entró al consultorio con el periódico vespertino y compungida le dijo al médico: ¿se enteró, doctor? Hoy encontraron muerto a Jean Marcel en un banco de la plaza. Tenía 88 años el pobre. El médico suspiró de pena y contestó: hombres como él no deberían morir nunca. Que Dios lo tenga en paz, y me hubiera gustado conocerle. ¿Pero cómo? ¿No lo recuerda?, dice la secretaria. Y mostrándole la fotografía del periódico le dice: era el pobre viejito que vino la semana pasada a consultarle. Era un conocido escritor, solitario y bohemio. No tenía parientes y el médico no la dejó terminar. Le pidió que se retire y sentándose con los brazos cruzados en el escritorio, lloró como nunca lo había hecho. Largo tiempo estuvo en silencio en su consultorio, sacó delicadamente la imagen de Cristo y después de besarla, la guardó en un cajón mientras decía: perdón, Señor, no soy digno de ti, no soy digno de que me mires. Todo lo que tengo te lo debo. Me enviaste a un pobre y me habló con la voz del corazón. Yo lo escuché con el oído del egoísmo. Mi vergüenza es grande. Perdóname, Señor. Con el correr de los años, la clínica Jean Marcel, como se denomina desde entonces, se hizo muy famosa. El médico habilitó un sector para la atención de los pacientes sin órdenes médicas y él personalmente practica las operaciones. ¿Cuántas veces nos habrá pasado? Nos han hablado con la voz del corazón y no hemos oído. Hemos sido egoístas con nuestros hermanos. Pidamos a Dios que no nos pase como a este pobre médico que, habiendo curado tantos corazones, no supo escuchar el suyo. Bueno, ustedes ven ahí, esa historia es una historia hermosa porque es una historia que nos muestra lo que es el trabajo real desde el corazón. Que desafortunadamente a veces, aún en ese caso, cuando uno vuelca la mirada solamente en la fama, en la riqueza, etcétera, pues se olvida de que hay otros seres que sufren, que tienen muchas necesidades. No, como les he dicho en las charlas anteriores, no es que tener una clínica sea mala. De hecho, esa clínica luego se transformó y él la transformó en un ambiente diferente. Hizo un pabellón dedicado prácticamente a la atención de estas personas necesitadas. Entonces, eso me parece a mí que es supremamente importante. Bueno, continuando un poquito con el tema que nos llama es, básicamente es, ¿qué hacer entonces? ¿Qué hacer? Pues si ya sabemos que en el corazón existen unos circuitos muy elaborados, con los cuales uno puede tomar decisiones independientemente del cerebro. O sea, yo puedo llevar esa información al cerebro. Si yo le llevo una información al cerebro amorosa, mi acción tiene que ser, lógicamente tiene que ser amorosa, porque va impregnada de toda esa fuerza divina que
tengo acá en el corazón. Entonces, cuando actuamos nosotros desde el corazón, esos circuitos poderosos, o ese circuito poderoso se activa y se activa con unas cualidades, como hemos dicho, tan grandes, superiores, como son la serenidad, el gozo, el amor incondicional, la compasión, la fraternidad, la bondad, la generosidad. Bueno, podríamos hablar de capacidades de participación y de sacrificio, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos hablar aquí de muchas cosas hermosas que todos podemos potenciar como seres humanos. Entonces, como ese corazón es, como decíamos ahora, ese circuito es 5.000 veces más poderoso que cualquier otro. Si nosotros logramos que todas esas partes de respuesta emocional, porque la emoción no lo podemos negar, ¿cierto? La emoción surge como por el tacto, por la mirada, por toda esta cosa. Pero si a mí me surge una emoción fuerte que me quiere desequilibrar, yo inmediatamente la llevo del corazón y la trato de organizar. ¿Para qué? Para que luego me lleve esa información y tenga fuerza, tenga poder. No se deje el sistema manejar por el sistema límbico. Entonces, estas acciones que van a surgir permanentemente son acciones muy edificantes, supremamente edificantes. Entonces, ¿cómo se sugiere que podamos trabajar de hoy en adelante? Pues, empecemos. Usted sabe que son hábitos. Hablamos en la primera charla de que cuando uno quería crear el hábito de cerrar las llaves no era fácil. Cuando estaba bote y bote agua no era fácil. Pero ¿cómo generamos el hábito? Todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Hoy en día seguramente ustedes tienen muchos hábitos, por ejemplo el hábito de dar gracias apenas levantan. ¿Por qué? Porque empezaron y le fueron dando fuerza. Y de pronto unos días se olvidaban, pero hoy en día a lo mejor ya todos los días apenas abren los ojos, lo primero dice gracias Dios mío. Y surge una oración de su interior. Hay tantos hábitos que se han ido construyendo. ¿Por qué? Porque los hemos puesto en práctica. O sea, la práctica hace al maestro. Entonces, si generamos acciones desde el corazón, yo les garantizo, sin ninguna duda, y me atrevo a decirlo, de que van a notar cambios muy importantes en su ser. Y a lo mejor vamos a notar cambios notables, no solamente en nosotros, sino también en la humanidad. Que eso va mucho más allá, ¿no? Pero yo digo, cuando hablamos de los campos unificados, y son energías que se mueven desde el corazón y abrazan campos infinitos de posibilidades. ¿Hasta dónde van a viajar? Yo no sé. Pero a lo mejor yo decía, hombre, ¿por qué muchas veces uno tiene a su alrededor seres que son constructivos más que reactivos? Porque toda la vida se ha ido construyendo eso, se ha ido generando esas acciones. Cuando vamos a la mesa damos gracias, cuando nos sirven algo, pues en vez de desecharlo, lo comemos a pesar de todo. No nos gusta, pero lo comemos a pesar de todo y damos gracias. Y eso es construir para la humanidad algo interesante. Bueno, entonces, lógicamente es una decisión de cada ser, porque aún tenemos el libre albedrío, ¿no? O sea, esta charla nos está mostrando que es muy importante trabajar desde acá. Porque por un lado, damos independencia a nuestras acciones. Y por otro lado, hacemos grandes cambios en nosotros y en la humanidad. Es una decisión muy personal. Es como todo, a nosotros nos ponen al frente muchos temas, nosotros los analizamos, los entendemos, los comprendemos, pero al final tomamos nosotros nuestra decisión. No es que tenga que ser algo que es obligado, porque no tendría sentido. Pero ante tantas muestras realmente de sabiduría, pues uno dice, caramba, pues voy a ensayar, nada pierdo. Es como decíamos ahora con el famoso tome vitamina C, tome sol, camine descalzo en la tierra. Pues hombre, yo nada pierdo.
pero de alguna manera sé que me están diciendo, hombre, eso te puede favorecer tu sistema inmunológico. La meditación te puede favorecer el sistema inmunológico. ¿Y qué pierdo con hacerla? ¿Qué pierdo con tomar buenos alimentos, tomar, digamos, comer muchos vegetales? Nada pierdo. No me gustan, pero nada pierdo. Entonces todo eso me va a ayudar. Entonces, así, básicamente, vamos a establecer una ruta segura, no solamente de percibir la verdadera realidad, porque es que hay otro tema que es muy interesante, que es verdad la realidad. Es verdad la realidad. ¿O será que nosotros vemos una realidad de acuerdo a unos parámetros que nos han colocado aquí? Es como el caballo que le ponen este par de cosas aquí que no sé cómo llamar. Y el caballo no ve más allá, solamente ve lo que le dicen los demás o lo que le han construido a través de la historia. Pero el día que se quite esto, va a haber otras cosas. Entonces, dentro de la misma realidad hay tanto por conocer, es que nosotros no sabemos nada de nada. Había un sabio muy famoso que era Sócrates, creo que decía, solo sé que nada sé. Y era un sabio. Solo sé que nada sé, y es cierto. Nosotros sabemos, ¿qué sabemos, hombre? Por Dios, ¿qué sabemos? Sabemos lo que nos han enseñado, ¿no? Desde pequeño alguien le decía en estos días a otro niñito, oiga, amigo, si otro amiguito lo está golpeando, usted no se deje, pégale a otro. Y yo, por Dios, ¿qué le estás enseñando? ¿Qué le estás enseñando? Ese chico más adelante, quién sabe qué acciones reactivas va a tener por esa indicación que a uno le parece bobo, no se deje. No. Entonces comenzamos a percibir que a través de las acciones amorosas hay otras realidades. Hay otras realidades. ¿Y qué pasa en ese momento? Que mi estado de conciencia tiene otra ganancia, ¿eh? Mi estado de conciencia empieza a crecer. Ustedes saben lo que es el estado de conciencia. Una cosa es la conciencia y otra es el estado de conciencia. La conciencia es una capacidad inteligente que todos los seres humanos tenemos de percibir el mundo. Pero lo que es el estado de conciencia, o sea, la conciencia me lleva a nuevos estados de conciencia a medida que yo voy trabajando en mi corazón. Es otra ganancia grande. Mi conciencia se amplía. Entonces, ¿por qué hoy veo con más amor al hijo de mi vecino? Cuando antes me fastidiaba. Pues porque de alguna manera mi estado de conciencia se ha puesto en un nivel de comprender que todos los niños actúan de determinada manera y que a veces no tiene uno control sobre ellos. No, pues el niño del vecino se cayó y antes yo pasaba derecho porque solamente me importaba mi hijo, si se caía yo salía corriendo a ver qué le pasó. Ahora cuando se cae el hijo del vecino yo voy y lo atiendo y le digo a mi hijo, venga, le doy la mano. ¿Qué pasó ahí? Mi conciencia se amplió, mi estado de conciencia cambió y ese estado de conciencia es procesos infinitos. Crecen y crecen y crecen y crecen y crecen y crecen en la medida que yo trabajo. Si no trabajo, se queda estático. Algunos pensadores hablan de que todos venimos a este planeta a aprender y a dejar algo. Pero dicen que muchos llegan a este planeta y no hacen absolutamente nada. Lo único que le dejan a veces es destrucción. Perdieron su misión, porque todos tenemos la misión de crecer interiormente. Entonces, definitivamente, no es la palabra quizás adecuada, pero yo digo definitivamente, ¿cierto? Porque es algo grande. Trabajando desde el corazón, vamos a cambiar nosotros y vamos a cambiar al mundo. Vamos a cambiar el mundo. Y nosotros vemos que en el mundo hay fuerzas que propenden por el lado amable, como también hay fuerzas que propenden por el lado que no es amable. Pero ahí estamos todos participando de lo mismo. O sea, los buenos y los malos estamos en el planeta y todos somos uno. Todos somos uno. Pero la idea es que en vez de atacar a los malos, ojalá podamos cada vez unirlo más a los buenos. Porque ahí es
Todos tenemos que llegar. Todos tenemos que llegar. Eso es difícil entenderlo a veces, ¿sí? Es difícil, muy difícil. Pero lo que sí quería hacer nuevamente énfasis es que todos tenemos en nuestro corazón la hermosa posibilidad de participar de la obra de ayuda, una ayuda real a todos los seres humanos. Hay ayudas exteriores, pero hay unas ayudas que son muy interiores. ¿Cómo transformo mi medio ambiente? ¿Cómo transformo al ser humano? ¿Cómo transformo tantas cosas? Entonces, volquémonos a algo simple. Es simple como todos los ejercicios que hemos aprendido en estos días, pero es un ejercicio simple que tiene un valor inestimable. Y lo voy a poner aquí en la pantalla. Que es una tarea simple y no es solamente una tareita, mírense. Pero cómo a través de esa tarea, vamos vamos a transformar el mundo. Una tarea simple. Esta figura es una figura cósmica, ¿no? Que está dentro de los campos de la realidad que no vemos. Solamente con eso podemos transformarnos y transformar el mundo. Procuremos realizar todos los días actos de amor. Habituémonos a conectarnos con el corazón y siempre pidamos ayuda, porque sabemos nosotros que solos es muy difícil que lo logremos. Pero como en el corazón está la ayuda divina, ella no nos desampara. O sea, eso es algo grande también. La ayuda divina siempre está ahí y no nos desampara absolutamente para nada. Entonces, trabajemos para eso, procuremos siempre realizar todos los días actos de amor. Y bueno, ahí termina la charla del día de hoy. Veo que algunas personas que se habían conectado ya no están. Pero bueno. Don Edgar, buenas noches. Usted nos va a mandar de pronto memoria de esta charla al correo. Normalmente acostumbro mandar la memoria a los que me la solicitan, ¿sí? Entonces siempre les digo siempre, por favor, si usted la necesita, cada uno escríbame, porque pues retener a todos los participantes a veces se me hace difícil. Pero sí escribo con mucho gusto. Los que tengo escritos por ahí en el WhatsApp, yo directamente se los mando. Pero sé que han ingresado personas nuevas. Entonces también a esas personas se las puedo enviar si me escriben. Si no tienen mi correo se lo manda también. Me pueden escribir al WhatsApp, que es 311-644-0696. Ese WhatsApp, pues lo repito, 311-644-0696. Y yo inmediatamente los vinculo al grupo para enviarle la información pertinente. Entonces, me agrada mucho, realmente me agrada. Muchas gracias. Me agrada que hubiéramos estado conectados y que hubiéramos dado un pasito más en ese proceso de crecer como seres humanos, de alimentar ese interior, de fortalecer el amor que es real. Ese es el amor real. Sí, el amor real. El amor real se mueve en unos niveles que desconocemos. Claro, sí. Aparentemente, mírense que
Aparentemente, todos estos sistemas son muy simples, ¿sí? Son muy simples, pero cuesta mucho trabajo integrarlos porque uno no cree en eso, ¿sí? Uno dice, no, pues, ¿cómo así que la meditación? ¿Cómo así que el ejercicio respiratorio? ¿Cómo así que caminar en la tierra? ¿Cómo así que esto, que lo otro? Generalmente uno no cree en eso, porque, ¿por qué? Porque muchas veces no es demostrable, aunque ya aparecen muchos testimonios científicos, ¿no? También hay que documentarse porque lo que antes era parte de algo sobrenatural, hoy lo han aterrizado. Todo esto de los campos unificados de conciencia antes era misterio, pero eso lo hablaban desde las escrituras antiguas, lo hablaban todas las órdenes sagradas de la antigüedad que nacieron en el antiguo Egipto. Hablaban de los poderes de la meditación, hablaban de los poderes, pero eso, por supuesto, hasta ahora, recién en 1900 tantos empezaron a aparecer las investigaciones científicas.